Le rogamos que apaguen los teléfonos móviles por completo, pues va a comenzar el acto. Gracias. Vamos a comenzar este acto, que es un recordatorio homenaje a tres amigos. Decía Cervantes, no hay recuerdo que el tiempo no borre. Y nosotros lo que pretendemos con este acto es participar en ese recuerdo a Javier Pradera, Jorge Semprún y Fernando Claudín, ¿no? Eran tres amigos entre ellos y además tres amigos con la mayoría de los que estamos aquí en este acto, ¿no? Y fueron tres personas que, además de ser amigos entre ellos, influyeron, en mi opinión, decisivamente en la vida intelectual y política española en la última década, ¿no? No hay ninguna efemérides, no se cumple ningún aniversario redondo ni del nacimiento, ni de la muerte, ni de nada, sino simplemente el deseo de recordarlos con gratitud. Y vamos a comenzar ese recuerdo con un vídeo muy corto que pertenece a Alejandro Pradera, uno de los hijos de Javier, que es un vídeo rodado por la madre de Alejandro, por Gabriela Sánchez Ferloso, en París, en donde aparecen los tres, que yo creo que es una buena manera de empezar este acto. Bueno, este recordatorio homenaje lo pensamos hace algún tiempo ya en el patronato de la Fundación Felipe González, que es la institución que organiza este acto y donde en su patronato nos sentamos muchos de aquellos que creemos que somos deudores de Javier, de Jorge y de Fernando, ¿no? La Fundación Felipe González apenas tiene un año de
de actividad. Como muchos de ustedes saben, su función es gestionar el archivo documental de Felipe, que aquí nos acompaña, y ponerlo a disposición de todos los ciudadanos. Es un archivo, por lo que vamos conociendo, los que poco a poco vamos introduciendo en él, un archivo muy importante sobre un periodo fundamental de la historia de nuestro país, que yo creo que va a contribuir sin duda a un mejor conocimiento de ese trozo, ese pedazo de nuestra historia. Además de la gestión del archivo documental, que es su actividad fundamental, pues la Fundación ya está haciendo otro tipo de cosas, entre otras cosas actos como este. En estos momentos estamos metidos en dos proyectos muy sugerentes, uno sobre la brecha intergeneracional y otro sobre la economía, el trabajo, el empleo en el mundo de las plataformas digitales, que próximamente daremos a conocer sus conclusiones o los debates que tenemos, ¿no? Por supuesto, cualquiera de ustedes puede entrar en la página web fundacionfelipegonzalez.org, a donde está todo eso suficientemente desarrollado, ¿no? Bueno, al organizar este acto, cuando empezamos a hablar de él, nos dimos cuenta de que Javier, Jorge y Fernando eran los representantes genuinos, o más genuinos que nadie, de aquellos intelectuales con cabeza de chorlito, en definición de pasionaria, en el año 1964, cuando Jorge y Claudín fueron expulsados del Partido Comunista. Ellos dos estaban en el exterior y Javier Pradera se solidarizó con ellos, sobre todo, y con la política y la línea ideológica alternativa que ellos defendían y que ellos planteaban para España, y de la cual, por cierto, hace un momento yo decía, una década después se apropió aquella persona que los expulsó, que era Santiago Carrillo, y me corregía Felipe y me decía, no una década, sino 2 o 3 años después ya había adquirido esa línea, ¿no? A veces, pensando en esto, pensando en esta ucronía, he pensado qué habría ocurrido en este país si el PC en el año 1964 hubiera cambiado de línea ideológica, qué hubiera pasado, cómo hubiera funcionado este país. ¿Qué habría sido en esas otras circunstancias del Partido Socialista? ¿Hubiera sido el Partido Socialista el partido hegemónico de la izquierda en la transición? Lanzo estas preguntas en adelante porque también probablemente los compañeros de mesa quieran hacer alguna alusión a las mismas, ¿no? Bueno, no hace falta, por supuesto, presentar exhaustivamente a ninguno de los tres recordados hoy aquí, pero sí me gustaría decir algunas cosas, ¿no? Javier Pradera, escritor, periodista y sobre todo editor. En mi opinión, es quizá la cabeza mejor amueblada que yo he conocido en mi vida, ¿no? Quizá también es el más próximo a la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no nos preguntamos en los ámbitos en los que nos reunimos los amigos de Javier, en la tertulia de Rubio Llorente, en el periódico El País, qué haría Javier con todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor? ¿Qué diría de la crisis de la socialdemocracia? ¿Qué diría de la oleada de corrupción que tenemos? ¿Qué diría de Cataluña? Aunque algunas de cosas de Cataluña ya dejó escritas, ¿no? Sobre la situación del propio Partido Socialista, ¿qué diría y qué haría Javier, ¿no? He apuntado aquí un rasgo de su personalidad radicalmente independiente, a pesar de estar comprometido con los valores del progreso, que he tomado del libro de Santos Juliá, camarada Javier Pradera, y que yo creo que es muy explícita, ¿no? Es una crítica que Javier hizo al libro de Jorge Semprún, Autobiografía de Federico Sánchez. No sé si ustedes recuerdan que ese libro estaba dedicado a Javier Pradera, ¿no? Y Javier Pradera empieza la crítica con estas 4 líneas que les dicto ahora, ¿no? El artículo se titulaba Las verdades parciales de Semprún y decía: no resulta agradable estar en desacuerdo con un libro que te han dedicado, pero el libro me parece desmesurado de tono y escrito desde pasiones más bajas que altas. Jorge ha mantenido una historia en la que la acumulación de verdades parciales no da como producto final un libro veraz. Fíjense ustedes cómo era, que a veces se nos olvida, ¿no?, de la personalidad de nuestros amigos. Jorge Semprún, ¿no?
al que murió, es decir, con más edad de todos ellos, intelectual, guionista, político, etcétera, etcétera, marcado, como todos sabemos, fundamentalmente por el paso por el campo de concentración de Buchenwald, por la clandestinidad comunista y finalmente por la práctica política concreta como ministro de Cultura de Felipe González, ¿no? En 1992, Jorge viaja a Buchenwald con sus nietos y escribe un texto francamente interesante. Supe que volvía a casa, dice. No era la esperanza lo que tenía que abandonar en la puerta de este infierno, sino todo lo contrario. Abandonaba mi vejez, mis decepciones, los fracasos y los errores de mi vida. Volví a casa, quiero decir, al mundo de mis 20 años, a sus iras, a sus pasiones, a su curiosidad, a sus risas, a su esperanza sobre todo. En la película La guerra ha terminado, de Alain René, el guionista Semprún le hace decir a Yves Montand, su amigo, tardé años en conocer la verdad a través de la mentira. ¿Y qué decir de Fernando Claudín, que fue el que antes murió de todos ellos y que está representado en esta mesa por su hija Carmen, ¿no? Revolucionario profesional, revolucionario del Partido Comunista y, sobre todo, uno de los mejores teóricos del marxismo en este país y en castellano a través de sus libros, a través de La crisis del movimiento comunista internacional, Marx, Engels y la Revolución de 1848, Eurocomunismo y Socialismo, y un libro fantástico que era una biografía que escribió de Santiago Carrillo titulada Crónica de un secretario general. Yo le recuerdo en los últimos años de su vida en la Fundación Pablo Iglesias, que dirigió y presidió. Lo recuerdo, quizá es una imagen, es decir, que tendría que concretar mal, pero muy ilusionado en aquellos momentos con la experiencia de Gorbachov, con la experiencia de lo que estaba sucediendo en la Europa del Este. Y también aquí querría acabar su pequeña presentación citando un texto de Pradera sobre Claudín, titulado El último internacionalista cuando murió, que dice lo siguiente. La ruptura de Claudín no solo requería de la capacidad intelectual necesaria para comprender los cambios emergentes en el mundo y la sensibilidad política suficiente para captar la dirección del futuro. También exigía un considerable coraje moral para arreglar cuentas con el pasado y para soportar la soledad, la intemperie y la injuria. Bueno, pues para hablar y recordar a estos amigos, están aquí, como veis vosotros, aquí en primer lugar Felipe González, presidente de la Fundación Felipe González. Está Santos Juliá, que escribió hace muy pocos años el libro Camarada Javier Pradera y que acaba de escribir otro libro sobre la transición española, en donde coincide en muchísimas circunstancias con cosas que escribió en su momento el propio Javier. Está Claudio Aranzadi, que compartió gabinete con Jorge, que era muy amigo de él. Y Jorge, cuando nos veíamos aquí en Madrid, decía que dentro del gabinete de Felipe González había una facción bujarinista, ¿no? Y que esa facción bujarinista la formaban, es decir, el propio Claudio, Jorge y Carlos Ochaga, que también está aquí con nosotros, ¿no? Y, bueno, por último, pero desde luego no menos importante, y como ya he dicho antes, Carmen, la hija de Fernando Claudín, al que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Así que les voy a dar la palabra a ellos, les pido intervenciones máximas de 10 minutos, es decir, a Felipe González, por ejemplo, que es el que va a hacer, digamos, una intervención transversal de los tres personajes, porque luego Santos va a hablar de Javier, Claudio le voy a preguntar por Jorge y a Carmen, evidentemente, por Fernando. Le querría preguntar a Felipe, para arrancar, por la influencia de estos tres personajes, de estos tres intelectuales excéntricos a la cultura del Partido Socialista, y cómo fue posible que influyeran tanto en una parte del Partido Socialista y en ti mismo. Bueno, no estoy seguro que fueran más excéntricos a la cultura del Partido Socialista que a la propia cultura del Partido Comunista, del que se separan. La peculiaridad de estos tres personajes, que son tres seres humanos que son capaces, desde una posición de honestidad intelectual relevante, son capaces no de hacer una crítica al partido al que pertenecen y a sus errores, en aquel famoso informe que les costó la expulsión
a Claudín y a Semprún, sino que y que se sumó Javier Pradera. No, se hacen una crítica a sí mismos. Superar esa mitad del cerebro condicionada por una militancia que exigía una disciplina prácticamente ciega, superar eso en una visión histórica que lo llevó, como el propio Pradera decía de Semprún, ¿no? Pues llevó a unos avatares, separarse de eso y ser capaces de analizar como cabeza de chorlito, que diría pasionaria, la realidad con unos ojos mucho más abiertos, llenos de capacidad intelectual y de curiosidad. Yo creo que es el ejercicio más valiente intelectualmente que he conocido. Y obviamente he conocido a los tres personajes de maneras diferentes. De Pradera, como sabéis, y Natalia lo sabe muy bien, cuando se murió dije, bueno, se nos acabó. Tenemos el disco duro de la transición con el que ya no contamos, que es la reclamación que ha hecho en este momento Joaquín. Entonces, Pradera era el disco duro del tardofranquismo y de la transición durante muchos años. Entonces, su cabeza era la depositaria de un montón de cosas que sorprenderían a todo el mundo, porque además la verdad es que escribía mucho y publicaba poco, publicaba más de otros que de sí mismo. Entonces, este es Pradera. Y Pradera, anécdota, lo más breve posible, con otro de los presentes, que es Clemente Auger, con el que tenía una relación de larga data. Yo creo que empezaron la universidad juntos, más o menos, asiento con asiento. Se presentaron a verme en octubre, antes de llegar, octubre del 82, antes de tomar posesión del gobierno, después de las elecciones del 28 de octubre, noviembre, corrijo la fecha, fue 28 de octubre, en noviembre se presentaron a verme en mi casa, los dos, y con razonamientos muy propios de los dos, fueron a convencerme exclusivamente de lo siguiente. Oye, lo único que te pedimos es que este gobierno dure 4 años. No hagas nada, nada, no toques nada. Que mejor que ni se note que estáis. No mováis nada, no se os ocurra ponernos en plan reformista ni historia. El gobierno tiene que durar 4 años y después ya hablaremos. Pues es la primera vez en la historia que un gobierno dure 4 años. Bueno, debo deciros que me sorprendieron porque realmente tenía un sentido tan instrumental del gobierno que empecé una discusión divertida con ellos y en la que ninguno de los tres nos apeamos del burro, porque yo quería empezar a hacer cosas desde el día 1 de la llegada al gobierno y ellos querían garantizar, imaginaros la posición, que es una posición que la hubiera suscrito enteramente Fernando. Dice, España necesita pasar por la experiencia histórica de 4 años de gobierno con un sello distinto de la tradición, que no nos vaya a durar 1 año y medio o 2 años como pasó en la República, por favor. Bueno, este era alguno de los personajes. ¿Ves? Con Semprún he tenido tantas historias con Fernando. Fernando lo vimos en muchas ocasiones, pero con Semprún yo le hacía un seguimiento cuando estaba en París y en el momento en que se me ocurrió que tenía que venirse a España de otra manera que como venía Federico Sánchez, lo llamé por teléfono y le digo, quiero que te hagas cargo del Ministerio de Cultura. Y el hombre me dice, es que yo no tengo ni pasaporte español, no sé en qué lío nos estamos metiendo. O sea, tú imaginas qué pasa cuando tú estás proponiendo a alguien, decía él, que sea miembro de tu gobierno y ni siquiera tiene la nacionalidad reflejada en el pasaporte. Y bueno, si ese es el único problema que tenemos que resolver, pues lo resolvemos. Había otro problema que resolver, que era su esposa, que era un poco más complicado de resolver para que se vinieran a Madrid a hacerse cargo del Ministerio de Cultura. Pero para mí significó todo. ¿Qué pasaba con esta? Estos eran tipos tan heterodoxos y tan lúcidos que se permitían no callarse nada en sus análisis, que en mí, claro, tuvieron un peso extraordinariamente relevante en cualquiera de las discusiones que hacíamos. Entre otras cosas, pues yo tenía una cierta inclinación a la heterodoxia también, ¿no? Y por tanto lo recibía bien. Entonces, de nuevo me pienso en la sorpresa y en la irritación de Pasionaria. Estos intelectuales son unos cabezas de chorlito
Y la verdad es que son unos cabezas de chorlito que se les ocurre pensar por su cuenta, lo cual es algo verdaderamente heterodoxo. No, tan es así que Santiago Carrillo, aquí estamos bailando con la fecha, pero termino con esto, con esa anécdota. Santiago Carrillo los expulsa la dirección del PC por el informe que hicieron sobre la situación española. Los expulsan dándole tiempo para corregir, para arrepentirse, para decir, reconocer que estáis equivocados y vamos a ver si la expulsión no es, porque era demasiado llamativa la expulsión, pero finalmente los expulsan. Y al tiempo que los expulsan, Santiago Carrillo se da cuenta de que el informe, el único defecto que tiene es que no se le había ocurrido a él. Por tanto, lo razonable era expulsar a los que habían tenido la osadía de hacer un informe que le correspondería haber hecho a Santiago Carrillo como secretario general. Cosa que le dije a Carrillo públicamente cuando presentamos las memorias de Jordi Solé Tura. O sea, nos pidió a los dos que fuéramos a la presentación de Jordi Solé y a la presentación de las memorias. Y dije a Carrillo, hiciste eso. Yo lo viví de primera mano porque me impresionó conocer el informe, me impresionó ver la reacción en Lovaina del núcleo duro del PC en la descalificación, aquella cosa que fue una campaña durísima contra Claudín y Semprún, desde la frase de pasionaria, y después, os impresionará a vosotros, pero no a mí, después me comprometí a traer 12 ejemplares de Después de Franco qué, en una Navidad que yo volvía a pasar unos días en España y en el fondo de la maleta, Dios me libre de una tontería semejante, metí 12 ejemplares de Después de Franco que comparado, todavía los historiadores podían divertirse con eso, comparados con el informe de Fernando y de Jorge Semprún sobre la situación española, que era un análisis crítico de la posición del Partido Comunista, es, bueno, ahora que están de moda esto de si los másteres son o no correctos, o si se hay... Bueno, es una copia prácticamente del análisis de fondo, pero una copia que ya la pone de manifiesto quien le correspondería hacerlo. Era Santiago, era la broma que le hacía Carrillo, que debo decir que se reía, tenía buen sentido del humor. O sea, el gran pecado de Fernando y de Jorge fue pensar por su propia cuenta y, por tanto, no contarle a Santiago Carrillo hasta que lo convencieran que estaba equivocado, que la realidad española era distinta. El insumo para Fernando de esa visión de la realidad española era Semprún. Pero la articulación, parece mentira, pero la articulación intelectual desde el punto de vista político era de Claudín. Ese era el trade-off entre ambos. Pero, en fin, bueno, yo les quiero dar las gracias por lo que influyeron en mí. Pero también debo deciros que no les hice caso cuando dijeron no toques nada, no haga nada. Aproveché los 4 años para hacer las reformas que creía que tenía que hacer. Bueno. Ahora a Santos Juliá le quería preguntar por Javier Pradera específicamente, ¿no? Javier pertenecía a la generación de 1956, es decir, que es una generación que nace en la Guerra Civil y que llega, digamos, a su cénit intelectual con la transición, ¿no? Es muy peculiar que personajes como Javier Pradera, que han crecido en esa España gris, en esa España empobrecida y tal, tuviesen ese valor y tuviesen esa capacidad intelectual, ¿no? En el caso de Javier Pradera, además, en vivir en aquellos años venía acompañado de un trauma familiar muy importante, que es el hecho de que primero su abuelo y después su padre, con un día de diferencia, fueron asesinados por incontrolados de la retaguardia republicana, justamente, creo recordar, en 1936, nada más. Nada. Entonces, la pregunta que le hago, que es casi una reflexión a Santos, es algo que él también ha escrito muchas veces y que escribe en ese libro. ¿Cómo es posible, es decir, que con ese historial, es decir, Javier Pradera se hiciese inmediatamente del bando de los vencidos y tuviese obsesivamente la idea de que para que esto funcionase había que crear una negociación, una mesa, algo
en donde estuviesen juntos los hijos de los vencedores y los vencidos. Incluso él es uno de los redactores del célebre manifiesto de nosotros, los vencedores y los vencidos. Sí, ¿no? sí. Eso es lo que querría que... O sea, el libro. Exactamente, exactamente. Pero... Yo para que tú vendas, ¿no? Bueno, yo creo que hay una actitud generacional de quienes nacieron o nacimos entre, digamos, 1932, 34, 1940, 44. Esa actitud generacional, en relación con lo que me planteas, es el reconocimiento de una realidad cuando éramos muy jóvenes. Bueno, Pradera me llevaba a mí, creo que 6 o 7 años. El reconocimiento de una realidad de miseria, de hambre, de gente desarraigada de sus lugares de origen y trasladada en condiciones muy miserables a los suburbios de las ciudades, de pobreza intelectual, de miseria, de estar metidos en una cápsula, aislados del mundo que nos rodeaba, y que se expresa en una actitud, habiendo recibido una educación muy católica, se expresa como una protesta moral contra la herencia que hemos recibido de una guerra que supuestamente había sido una cruzada de liberación, de salvación, de construcción de una nueva España que iba a ser, redimida de todos sus males. Esa actitud moral se expresa en un primer momento en términos católicos, es decir, como una protesta derivada de una creencia religiosa que en ese momento se expresa como un compromiso con la realidad. Ese era una especie de catolicismo que miraba la realidad, aquello que inventaron un movimiento belga, de mirar la realidad, de estudiarla, de modificarla. Ver, juzgar, actuar. Entonces, la protesta que comienza en esos años 50, mediados de los años 50, va a tener inmediatamente una manifestación en una serie de jóvenes que van a empezar a leer por los caminos más bien problemáticos con los que se accedía a lecturas prohibidas, van a empezar a leer a autores marxistas. Hay una experiencia que creo que es bastante común de haber leído a Marx presentado por 2 jesuitas, Jean-Yves Calvet y Gustav Better, que publicó Taurus. Los comunistas que nos encontrábamos nos decían que a Calvet había que leerlo hasta la mitad, que era cuando exponía todo lo que era el marxismo, pero que bueno, que después se podía dejar porque ya lo que seguía no importaba mucho, era la crítica a lo que había expuesto. Quiero decir, hay una... Javier salió a Italia en un momento y su primera búsqueda fue autores marxistas. Cuenta en algún momento la entrada en una librería, en la librería del Pechí, y entonces se produce una mezcla de transformación de la protesta moral en una posición política que se expresa en términos marxistas. Es decir, que en un momento determinado Aranguren puede decir todos los intelectuales españoles son católicos, y se lo dice a unos franceses que vinieron a visitarle. Y muy poquito tiempo después, Jorge Semprún escribe en Cuadernos de Ruedo Ibérico todos los intelectuales españoles son marxistas. Bueno, el hecho de que la protesta se explique o se exprese en términos marxistas quiere decir que algo se está moviendo en esa generación por la que se rompe
la radical división creada por la guerra civil entre católicos y comunistas. Es decir, la cruzada había sido contra el comunismo. De manera que la primera protesta moral contra la situación se va a expresar en una protesta más política contra la herencia de la guerra. Esta guerra ha sido inútil, se dicen en esos manifiestos. La guerra de nuestros padres ha sido una matanza fratricida. Son expresiones literales, ¿eh? La guerra hay que clausurarla, la guerra hay que terminarla. Y entonces, por una creación que puede ser de Jorge Semprún, puede ser de Javier Pradera, pero que obedece a algo más que una mera imaginación, una invención, una ocurrencia, sino que expresa algo generacional, ellos se presentan por primera vez en lo que hoy llamamos espacio público, pero que, en fin, que era un manifiesto que tenía que repartirse clandestinamente y que no se publicaba, pero que se distribuyeron muchos ejemplares, se presentan diciendo: nosotros, hijos de los vencedores y de los vencidos, con la identidad de nosotros, hijos de vencedores, que son hijos de vencedores a quienes les han asesinado a sus padres. Es decir, es que esto es realmente tan increíble en la historia de una generación, es tan insólito, que a mí lo que me produce es cierta decepción cuando veo que todo eso es tratado hoy como algo dado, como que la guerra se olvidaron, como que había habido una amnesia, que nadie se acordaba de nada. Que, bueno, acabo de leer un artículo en un libro de un filósofo que dice: no, ¿por qué los españoles son ahora así? Bueno, pues porque España perdió la memoria de la libertad y se convirtió en una nación amnésica. ¿Cómo amnésica si los padres han sido asesinados? Y son los autores de la dirección política o de la nueva cultura política que se está entonces creando. ¿Cómo se expresa ese encuentro? Gente que viene del catolicismo, que deja de ser, o que sigue siendo, bueno, Comín siguió siendo, por ejemplo, Alfonso Carlos Comín, siguió siendo cristiano en el partido, Javier no, Javier dejó pronto además. ¿Cómo puede ser que gentes que vienen de ese mundo se expresen en un lenguaje marxista y puedan tender puentes y puedan construir un nuevo sujeto político, es decir, una nueva manera de ver el pasado para imaginar al menos otro futuro? Pues inventando un nuevo lenguaje que no es la herencia del lenguaje del que fuimos cortados a sangre de la República, pero sí es el lenguaje de la democracia. Si se lee después lo que estos jóvenes van escribiendo, todo es recuperación de las libertades, libertades colectivas, libertades de expresión, libertades tal, reconciliación, etc. Ahí hay un punto que me parece fundamental para nuestro futuro. Javier decía, y yo tuve a veces alguna amistosa discusión con él, porque yo aquí me parece que alguna vez, presentando un libro que se había escrito por mis 70 cumpleaños, expresé mi agradecimiento a mis acreedores preferentes, que es una expresión de don Ramón Carande, mis acreedores preferentes. Y, desde luego, entre los preferentes, preferente, Javier, yo soy acreedor, siempre seré acreedor de Javier Pradera. Bueno, ¿cómo expresan esa? Bueno, quiero decir, Javier me discutía que nosotros no éramos demócratas. Es decir, él, que no éramos demócratas, que no habíamos leído a Astor-Amil, que habíamos pasado de Pío XII a Stalin, o de Pío XII y que, por tanto, no había democracia. Yo le decía, Javier, efectivamente no éramos demócratas desde el punto de vista
de haber llegado a la democracia a través del conocimiento de la teoría de democracia o por una tradición democrática de la que nos sintiéramos herederos. Pero comenzamos a actuar como demócratas. Es decir, cuando pongo por caso, yo recuerdo en Sevilla una mínima anécdota. Se organiza un ciclo sobre reforma agraria. El Palacio Arzobispal abre las puertas y se puede celebrar en el salón de actos del Palacio Arzobispal. ¿Quiénes están allí? Está don Manuel Jiménez Fernández, están los comunistas todos de Sevilla, estamos los católicos todos de Sevilla y vamos a oír a quienes están hablando. Eso es comportarse como demócratas. Entonces, le decía, es verdad que no hay demócratas en el sentido teórico, ni se puede expresar la democracia teóricamente en papeles o en revistas, pero actuábamos como demócratas. Por tanto, la transición se construye sobre demócratas que no eran demócratas. Es decir, éramos demócratas antes de la democracia. Y que muchas veces se dice, no, es que los españoles se acostaron un día autoritarios, franquistas. ¿De qué? ¿De qué? Esto no fue así. Éramos cuando un capuchino, que es una orden tradicionalmente reaccionaria, porque han sido siempre, lo que han sido los capuchinos, abre las puertas de un convento para que ahí se celebre la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, se están comportando como demócratas. Joder, y además impiden a la policía que entre. Entonces, me estoy extendiendo más de la cuenta, Joaquín. Muchas gracias, pero quería terminar efectivamente con esa vocación. Javier, en el momento de la transición, tuvo, como tuvieron muchos, yo andaba de aquí para allá, fuera, estuve en Estados Unidos, después me fui a Inglaterra, en fin. Pero Javier tuvo, eso lo he visto luego en los trabajos que he tenido que hacer luego, una posición muy personal ante la generalización del desencanto, del llamado desencanto, que se extendió más por medios intelectuales que políticos, más por columnas y tribunas de periódicos que por la acción de los políticos que entonces estaban intentando avanzar en el proceso de transición, y Felipe González tuvo ahí una posición fundamental, como sabemos, a la generalización en ciertos sectores a los que Javier pertenecía de ese clima de desencanto, él respondió diciendo, la utopía ha desaparecido, la tarea es profundizar la democracia. Esa conversión de que el mundo, que teníamos, que todo era posible, que todo fue posible, que todo era posible en ese momento, ¿no? Como todavía se dice a veces, fue un momento en el que todo fue posible. No, todo no es posible. Es la democracia, esto es la democracia, lo que hay es que profundizar la democracia. Y pocos tuvieron esa misma posición ante ese desencanto generalizado que estuvo a punto de producir una catástrofe en el año 80, porque el desencanto llegó a llamarse Suárez y había que liquidarlo de todas. Bueno, ya con esto. Gracias. Diferencia, Santos, entre ese manifiesto de nosotros los vencedores y los vencidos y el tuit de la Fundación Francisco Franco hace 2 o 3 días, ¿no? Claudio, Jorge escribió, yo lo he apuntado aquí, mi ideología era una falsa mirada. ¿Hubo disonancia entre el Jorge Semprún comunista y entre el Jorge Semprún socialista? Mi opinión es que hubo una línea continua a lo largo de toda su historia política. Ya sé que es discutible lo que voy a decir, pero es...
que bueno, yo le conocía a Jorge ya siendo un socialdemócrata cosmopolita total, con lo cual todo lo que hago es elucubración un poco posterior. Pero esa, digamos, después de conocerle y de leer tanto algunos escritos políticos como algunos literarios, es en lo que estoy convencido. Es decir, que hubo en Jorge Semprún un giro político radical desde una posición comunista a una posición socialdemócrata, eso es obvio. Que hubo una línea continua que se resume en una palabra que él utilizaba para definirse a sí mismo, también. Siempre dijo Jorge, desde su época adolescente hasta 6 meses antes de morir, en una entrevista que le hicieron en la televisión alemana, que le preguntaron, oiga, ¿usted cómo se definiría a sí mismo? Dijo, yo soy un rojo español. ¿Cómo conciliar dos cosas tan aparentemente contradictorias? Bueno, porque el salto a la socialdemocracia es claro, aunque fue por etapas. Porque cuando tú decías lo de la autobiografía de Federico Sánchez, es un arreglo de cuentas con, vamos a decir, el estalinismo, la parte oscura de la historia del Partido Comunista Español, pero cuando lo ves, el lenguaje que utiliza, la argumentación que utiliza para oponerse a Carrillo y a la dirección del partido es el lenguaje que utilizaban en el año 64, es decir, un lenguaje estrictamente de militante del Partido Comunista. Y eso era en el 77. Si miras, por ejemplo, el prólogo que escribió Javier al libro del padre de Carmen, de Fernando Claudín, sobre la crisis comunista internacional, es muy curioso. Pasa lo mismo, y era en el año 70, era ya bastantes años después de haber sido expulsado, extraordinariamente benevolente con Trotsky. Luego con Trotsky cambió. Luego decía con bastante razón, decía yo, bueno, hombre, si ya no me creo a Lenin, no me voy a creer a Trotsky, que era más leninista que Lenin, ¿no? Tenía un poquito de razón. Pero bueno, se vio un poco arrastrado porque también Fernando en el libro no es que sea muy benevolente con Trotsky, pero le cita bastante. Es decir, que le costó bastante desprenderse incluso de una forma de razonar típicamente de militante comunista. Incluso, por ejemplo, otra cosa que has comentado, la utilización de términos, lo de la facción bujarinista, que claro, Carlos recordará muy bien perfectamente también, que lo decía de broma cuando nos reuníamos. Pero claro, a nadie se le hubiese ocurrido llamar a aquello facción bujarinista, excepto a él. Que yo pensaba que era una broma, pero luego resulta que ya, después de haber dejado el gobierno, en un artículo durísimo no solamente con el Partido Comunista, sino con el Proyecto Comunista, un artículo que escribió en el año 92 en Francia, donde venía a decir que la Revolución de Octubre había sido un absoluto desastre para el movimiento obrero internacional. Entonces, allí, sin embargo, se deja ir a una especie de vamos a llamarle, de fantasía contrafactual. ¿Qué hubiese pasado en la Unión Soviética si la NEP de Lenin, la política, hubiese continuado porque Bukharin se hubiese impuesto a Stalin en los años 20? La respuesta, curiosamente, no ha habido lo suficiente. Sería la China actual. Lo que está haciendo el Partido Comunista en China es la NEP de Lenin. No los últimos 3 meses, pero sí. Sí, más o menos. Bueno, pero ha ido en ese sentido. Pero quiero decir que ese es un texto en el que es de una dureza, no solamente con el partido, con el proyecto comunista, terrible. Pero, sin embargo, de repente ¡pum!, se le va a esto y dice, ¿y qué hubiese ocurrido si efectivamente lo hubiese ocurrido? Es solo lo de China, es decir, no hubiese ocurrido porque al fin y al cabo la NEP de Lenin era un partido comunista ejerciendo dictatorialmente el poder con economía de mercado, que efectivamente es lo de los chinos, ¿no? Entonces, yo creo que había en Jorge un residuo, a veces, en la forma de plantear las cuestiones políticas explícitas, que era de un antiguo militante comunista, cosa que es lógico. Ahora, ¿por qué tenía lo que antes me refería antes? ¿Dónde está la línea que es de otro estilo, la línea de continuidad de cuando él hablaba de sí mismo como un rojo español? Y yo creo que es más que nada una cuestión de, en muchos elementos, sentimental. Se refiere a la fraternidad militante. Cuando ves, por ejemplo, en Jorge yo creo que hay dos formas de expresarse. Una, la de sus libros explícitamente políticos, y otra, la de sus libros, digamos, donde hace autobiografía literaria, digamos, en los cuales además no hay ningún orden cronológico, porque Jorge siempre decía que lo del orden cronológico en la narración le parecía una tontería,
y lo que le gustaba era mezclar cosas de a momentos distintos, sitios distintos y tal. Y se ve, por ejemplo, en las últimas obras, cómo para él es perfectamente actual no solo su militancia dirigente comunista, sino el periodo de Buchenwald. Y cómo para él era importantísimo ese concepto de fraternidad, que tampoco es el tipo de fraternidad a lo Erich Hobsbawm, es decir, o como llamaba Sartre, del grupo en fusión, es decir, todos esa especie de euforia colectiva para tomar la Bastilla. Para él, porque de hecho Jorge, Carmen sabrá quizás mejor, pero yo creo que a una manifestación, por razones obvias, en los puestos que ocupó no fue nunca, excepto cuando era adolescente con la ocupación de París. Y por tanto, él explícitamente les decía que esa emoción que sentía Erich Hobsbawm y que para él era, digamos, el núcleo de su proyecto bolchevique de ir todos juntos, desafiantes por la calle, Jorge no la entendía. Jorge, ¿qué entendía? Sus compañeros de militancia cuando era dirigente, las relaciones que él tenía en Buchenwald, no solamente, por supuesto, con la red comunista que había en el campo, que le hacía además, que hace que su experiencia del campo no tiene nada que ver, a pesar de que él a veces la quiere emparentar un poco. Ya dice que no es la misma que la de Primo Levi. Primo Levi, cuando cuenta lo que era la zona gris en Auschwitz, que dice que era un mundo en el que absolutamente insolidario, donde eran mónadas que querían sobrevivir, claro, eso para Jorge es absolutamente incomprensible. Jorge estaba allí como militante, vamos, cuando llegó allí entró en la estructura, digamos, comunista del campo, y cuando él cuenta su experiencia, no solamente con sus compañeros comunistas, sino con Holbach, que había sido, digamos, profesor suyo en la universidad, etcétera, para él hay un elemento que subyace a todo esto, que es en situaciones muy difíciles, bien sea de lucha contra la dictadura o en Buchenwald, ese elemento, esa especie de fraternidad militante. Se puede decir que luego ya lo de fraternidad militante puede ser una especie de fraternidad tout court. Jorge era muy amigo por eso le gustaban el recuerdo que tenía de España, de las tertulias con poca gente, porque no le gustaba. Alguna vez he comentado con Carmen, Jorge, las relaciones que tenía con las gentes eran como con corralitos. Es decir, Jorge tenía un grupito de amigos aquí que se veía, otro grupito, lo mismo le pasaba en París. Tenía varios grupitos y lo que le gustaba es la relación, esa especie de relación micro. Es más difícil ver lo que hay de línea continua en lo de español. Porque, claro, joder, persona más cosmopolita que Jorge no puede haber. Ha escrito casi todo en francés. Su formación filosófica es fundamentalmente centroeuropea. Le encantaban todos los escritores y filósofos alemanes, etcétera. Bueno, en general, la filosofía continental. Era, digamos, lo que puede ser un cosmopolita realista, europeísta hasta las cejas. Es decir, era cualquier cosa excepto un nacionalista español. Y, sin embargo, siempre se definía así como un rojo español. ¿Qué quería decir eso? Pues bueno, también había, yo creo, un elemento de nostalgia de las raíces. Eso siempre lo ha manifestado él. Claro, él cuando entra, por ejemplo, en la resistencia francesa, no entra en la resistencia francesa como francés. Entra en la resistencia francesa en lo que se llamaban, algo así, me parece que era movimiento de mano de obra inmigrante. Y él, cuando describe cómo actuaba, incluso en las actividades armadas, porque él, es decir, luego al final, él decía que la única resistencia de verdad era la resistencia armada, se refería a la resistencia francesa, ¿no? Y él practicó la lucha armada, la resistencia francesa. Entonces, él dice que cuando él disparaba, él estaba disparando con una conciencia internacionalista. Es decir, no estaba disparando para librar a Francia del ocupante alemán. Estaba disparando en una lucha antifascista que para él empalmaba con la memoria que tenía de la República que había sido, digamos, violentada por el golpe de Estado. Y otra cosa que sobre todo se vio en sus últimos años, que caracterizaba esa idea suya de español, era la lengua. Una persona que ha escrito casi todo en francés y, sin embargo, el sonido de la lengua, y eso Natalia recordará perfectamente cuando estaba muriéndose, el que entrase gente hablando español a su habitación le cambiaba la cara. No contaré una anécdota que como ya he contado otra vez, pero bueno, ocurría eso, ¿no? Entonces, al final, digamos, ¿qué significa eso
del elemento conductor a lo largo de toda su vida? Pues yo creo que Jorge siempre creyó, no creería, por ejemplo, esto que está ahora de moda de que lo del eje derecha-izquierda ya no tiene sentido. Él lo que creía es que, derrumbado la Unión Soviética, y era su gran perplejidad, le extrañaba por qué la socialdemocracia no había hecho una eclosión absolutamente descomunal. Y, por ejemplo, en el último libro que escribió, a cuatro manos con un personaje que tiene sus luces y sus sombras, el que fue primer ministro francés, como era Villepin, de lo que luego se arrepintió un poco del libro ese de haber escrito, él se sigue definiendo como militante de izquierda, Jorge Semprún. Eso que todo lo que dice en el libro es, bueno, sí, también es militante de izquierda, es un planteamiento socialdemócrata, pero incluso socialliberal. Entonces, digamos, ¿cuál sería el hilo conductor? Pues el hilo conductor es bastante simple, que es posible, a través de toda una serie de etapas de militancias en distintos, que haya un fondo, digamos, de imperativo, no voy a llamar moral, pero de imperativo de lucha por la igualdad y por la libertad, que se salda finalmente en una posición, digamos, socialdemócrata como la suya, pero que para él era una especie de presente con todos sus pasados anteriores. Y es lo que se ve, yo creo, al final en toda su obra, que él cuenta todo en presente, y es igual de presente Buchenwald, que su militancia comunista, que su periodo, digamos, socialdemócrata posterior. Esa es mi opinión, discutible, pero bueno, es mi opinión. Muchas gracias, Claudio. Carmen, a mí me gustaría preguntarte precisamente por eso de la fraternidad militante y la falta de fraternidad militante, ¿no? En uno de los capítulos del libro de Santos, de Camarada Pradera, se titula Un grupo de amigos que se llama partido. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarte era qué ocurrió en la personalidad de Fernando cuando es expulsado del Partido Comunista en el que había militado, había crecido, había vivido toda su vida. ¿Qué pasó con sus privaciones emocionales, con sus privaciones económicas también, supongo yo? Y ¿qué pasó, no? Si la expulsión de Fernando del partido, aparte de la feroz campaña que han mencionado ya algunos de los compañeros de mesa de infamias, le retiró también el afecto de muchos viejos amigos, muchos viejos camaradas, y la ruptura con esa familia ampliada que era el Partido Comunista. A ver, bueno, descubrió desde luego, cosa que de hecho ya sabía o sospechaba, que el partido no era un grupo de amigos y desde luego no era un grupo solidario. Y lo que se produjo cuando fue expulsado es el vacío total alrededor no solo de él, sino de toda la familia. Y el recorrido fue durísimo. He de decir de todas maneras que tuvimos mucha suerte, porque en ese momento nos pilló en el 64 y sobre todo porque nos pilló en Francia. Si nos llega a pillar en Rusia, muchísimo peor, y unos años antes muchísimo peor. Al menos no había peligro para la integridad física de la familia, que ya era algo. Pero yo quisiera, al menos, de que os interese muchísimo el detalle de esta historia, que es muy poco edificante. Me gustaría más volver a la cuestión del hilo de continuidad en Jorge y Fernando, y el por qué ese hilo de continuidad entre ellos dos hace que de alguna manera casi natural acaban encontrándose y creando esta simbiosis con Javier Pradera. Decía Claudio, y creo que tiene toda la razón, que es muy importante el hecho de que para entender su personalidad, y ahora voy a hablar más de personalidades que de ideas, para entender la personalidad de Jorge, el hecho de que él se definiera constantemente, siempre como rojo español. Je suis un rouge español. Y esto dominaba el hecho de que su francés era absolutamente perfecto, el hecho de que él escribiera toda su obra en francés,
a pesar de que viviera en Francia, de que su mujer fuera francesa, más allá de todo eso, el hecho de su eje definitorio era ser un rojo español. En el caso de Fernando, en el fondo era bastante igual. Es ser un rojo español. Desde luego, español seguro. Mi padre fue siempre incapaz de hablar correctamente como todo buen castellano parlante, y lo siento, pero los catalano parlantes lo tienen mejor desde ese punto de vista, pero mi padre fue siempre incapaz de pronunciar bien los dos idiomas que por otro lado dominaba, que eran el francés y el ruso. Podía leer los autores en el original, pero era incapaz de no destrozar esos idiomas, porque el único que hablaba bien era el castellano. Y la línea de continuidad de ellos se construye, de hecho, en esto que podía ser rojo español, ser comunista español, en la lucha antifranquista. En el caso de ellos fue el comunismo, pero realmente lo que hay allí, lo que construye esa continuidad, es la lucha antifranquista y lo que ahora llamaríamos la lucha democrática, que entonces no se llamaba aún así. Porque, de hecho, el concepto de democracia en el comunismo, desde luego, pero, de hecho, también en todo el pensamiento de izquierda europeo, no solo comunista, el concepto de democracia era muy poco desarrollado, desde luego muy poco interiorizado, y, desde luego, poquísimamente interiorizado, por no decir en absoluto interiorizado, en la práctica de los partidos comunistas. Otra cosa que une evidentemente a estos tres es, de este subtítulo que ponéis a cabezas de chorrito, no es tanto la inteligencia, que lo eran los tres, eso es evidente, pero la inteligencia es algo que a menudo viene dado. Después uno lo trabaja más o menos, lo practica más, pero en general viene dado. En cambio, la heterodoxia es algo que sí requiere un proceso de evolución personal, una determinada evolución intelectual y moral, creo yo. Y esa heterodoxia se construye sobre dos conceptos que, de forma, por caminos distintos, y además ellos eran de generaciones distintas, Fernando y Jorge. Jorge era casi 10 años más joven, pero por caminos más o menos paralelos van descubriendo, y que es la libertad intelectual y, unido a ello, el espíritu crítico. Y esto es importantísimo porque en el comunismo lo que seguro no hay, aparte de fraternidad, en el momento en que llega la disidencia y la divergencia, lo que desde luego no hay es espíritu crítico y libertad intelectual. Había una línea de pensamiento elaborada, esa es la que había que repetir, y era muy confortable y muy cómodo porque, de hecho, sabías perfectamente que nunca te equivocabas, bastaba con decir lo que ya sabías que todo el mundo iba a repetir. Con esto, y estoy resumiéndolo mucho, pero creo que es el fondo de la cuestión, con esto es con lo que rompen Fernando y Jorge. Fernando siempre decía que él ya quería equivocarse solo. Le daba igual si se equivocaba mucho, pero quería equivocarse solo. Y esto, en esto es evidente que Jorge le acompaña también, y la libertad intelectual y el espíritu crítico aún no son suficientes, requiere además una cierta valentía personal, que consiste en no solo pensarlo, sino además decirlo públicamente y defenderlo. Y ahí es donde realmente también dan un paso, porque lo cierto, y eso es una de las cosas que siempre he admirado en mi padre, es que él rompe con todo esto sin jamás negar que había formado parte de esta oscurísima historia, e incluso asumiendo toda esa oscuridad. Y muy a menudo él me decía: yo sé exactamente lo que va a pasar,
no estaba preparado para ello porque yo he contribuido a que otros pasaran por lo mismo. Pero llega un momento en que uno ya no está dispuesto a aceptar cualquier cosa. A cada uno le ha llegado, a aquellos que rompieron, les llegó en momentos distintos, en lugares distintos. Algunos lo hicieron mucho antes que mi padre y que Jorge, y para ello se requería un mayor valor que unos años más tarde. Por consiguiente, todo esto es algo que crea ahí sí que crea una fraternidad muy importante. Y la llegada la entrada de Javier Pradera en todo esto, yo creo que es es realmente la luz o el cemento que acaba de construir esta aproximación a la España real que habían empezado Claudín y Semprún. Porque hay que recordar que ellos llevaban décadas en el exilio. Y, por cierto, ahora que estamos en eso, en un exilio de verdad, no como en otros que se están gastando ahora. Este exilio hacía que inevitablemente la distancia con la realidad de la que hablabas era muy insalvable en muchos aspectos. Aunque Jorge hubiera hecho sus viajes clandestinos, etcétera, aún y así, lo que un Javier Pradera les podía aportar era totalmente distinto. Y no siempre fue bien recibido, como sabe muy bien Santos. Hubo, como sabéis, unos episodios de desencuentro entre Semprún, pero porque le tocó a Semprún en ese momento, podía haber sido Claudín u otro, y Javier Pradera. Quien tenía razón era Javier Pradera, era por supuesto. Y lo que siempre me ha encantado de ellos, y esto yo creo que también es importantísimo en la creación de este cemento de camaradería y de fraternidad, digamos, es su sentido del humor, que este era importantísimo, y después la capacidad de este espíritu crítico de aplicárselo a ellos mismos. Por eso a mí no me extraña en absoluto que Javier hubiera escrito en este prólogo al libro de Jorge, prólogo que yo comparto totalmente. Es el libro probablemente más flojo de Jorge, precisamente porque quiso ser un libro de pensamiento político más que una novela. Pero Javier no se escondió, su amistad por Jorge hubiera desmerecido si él hubiera mentido. Y Jorge aceptó que el libro saliera con ese prólogo. Y eso es lo que es extraordinario. Y eso, por supuesto, todo unido, imposible que fuera compatible, no ya con un partido comunista, que esto desde luego era totalmente incompatible, pero, siento decirlo, Felipe, pero en muchos aspectos con lo que es un partido, cualquier partido, un partido como aparato. Que, por cierto, quisiera corregir una pequeña inexactitud en relación con la biografía de mi padre. Nunca entró en el PSOE, mi padre. Nunca entró en el PSOE por esta razón, porque él consideró, como dicen en francés, il avait déjà donné, que él ya había aportado su contribución a lo que era a la vida de un militante del Partido Comunista, y aunque fuera otro partido, y era un partido que desde luego la apoyaba, eso lo sabéis perfectamente, pero ya volver a entrar en las dinámicas de un aparato, nunca más. Bien, yo creo que aquí podemos dejarlo. Muchas gracias. Tenemos unos minutos y más que hacerles preguntas, si hace falta se las haré, les doy la palabra para que sigan. No, al hilo de lo dicho, porque me sugieren mil cosas. Fernando Claudín no tenía ninguna necesidad de entrar en el PSOE. Si hubiera entrado probablemente hubiera sido a través mío. Jamás se me ocurrió pedírselo. Sin embargo, cuando me lo pidió Carrillo,
le dije que los demás que pedía que entraran del partido en aquel momento de los Trabajadores de España podían entrar, pero él no. Él se tenía que quedar en la puerta. Digo, ya sé que quieres volver a ser secretario general del Partido Socialista, pero me creas demasiado problema, cosa que entendió cuando entraron todo el grupo. Pero en el caso de Fernando no, y Fernando pues trabajó y colaboró en todo. Pero hay algunas cosas de fondo que me gustaría decir. Vamos a ver, es obvio que Semprún evoluciona hacia la socialdemocracia, pero si no torcemos los conceptos, cosa que es casi inevitable, era un socialdemócrata liberal. Pero si no lo torcemos, dice liberal, mientas la bicha, no. Él llegó a comprender que los fundamentos de la convivencia en la democracia representativa eran fundamentos liberales y que donde, como diría Prieto como autodidacta, se agotaba esa ideología liberal, pues entraba un impulso socialdemócrata de lucha por la igualdad preservando las libertades. Este era, el esquema era relativamente... Me llama la atención que digas que diciéndose rojo español fuera cosmopolita. Que es verdad que parece una contradicción en sus términos, pero algunos la practicamos. No, por favor, no creo que sea absolutamente excepcional el de sentirse, digamos, español y cosmopolita. Pues no me parece que sea tan incompatible como parece que vuelve a ser ahora, ¿no? O sea, ahora nos estamos aproximando de nuevo con esto de los novios de la muerte y demás a una situación un poco extraña. Pero yo creo que, primero, hay que comprender que pasar de una cultura no cristiana, sino nacional católica, a una posición marxista es mucho más fácil y cómodo que pasar hacia una evolución socialdemócrata. Pues, instrumentalmente es muy cómodo. ¿Qué es lo que se opone a esto? Curiosamente, como diría Tierno, la síntesis de esto que estabais diciendo es el diálogo cristianos y marxistas, que obviamente Santos recordará muy bien. Y había otra cuestión, solo 2 o 3 comentarios de suelta, que me gustaría decir. Verás, yo algunas veces lo he hablado con ellos por separado y juntos. ¿Cuál es el nivel de rebeldía que intelectualmente lleva a personalidades como esa no solo a hacer una crítica del estalinismo o de la ortodoxia comunista, sino a ser capaces de no librar en términos relativos a la figura de Stalin frente a la de Hitler, comparando a Hitler, o sea, ligando a Hitler con Franco. Es decir, oiga usted, Stalin fue un horror, pero hay que reconocer que nos ayudó a liberarnos de Hitler, por tanto fue menos horror que Hitler. Esta cosa que intelectualmente es muy difícil de superar, no solo por militancia, no solo por compromiso, sino porque es verdad que la mitad del cerebro de uno resulta dañada o puede estar dañada por una larguísima experiencia de militancia. La gran diferencia entre Stalin y Hitler es que Stalin duró mucho más y le dio mucho más tiempo a matar. No hay muchas más grandes diferencias desde el punto de vista de una visión totalitaria del control de la sociedad y del poder. Me da igual cuáles fueran las motivaciones. Pero me interesa esa evolución del nacionalcatolicismo en el que se nace. Y la otra cosa que Santos decía, la diferencia de edad, también lo resaltaba Carmen. Claro, Fernando era, digamos, mayor, como casi 10 años, ¿no? que Semprún, y más coetáneo Semprún con Pradera. Es un problema que he tenido a lo largo de mi vida porque probablemente llegué demasiado pronto a responsabilidades que no se corresponderían con la edad. Pero que tiene sentido que recuerde ahora. La proximidad desde el punto de vista generacional no es solo un dato biográfico de cuándo nació y qué edad tiene. Es con quién se compartió una determinada trinchera, unos determinados desafíos y después
Yo lo recordaba con el ejemplo de los que están en la misma trinchera, movilizados por una de estas horribles guerras que nos ha regalado Europa y España, y movilizas a uno de 18 años y otro de 35. Y cuando acaba la guerra, si sobreviven, los dos son veteranos de la misma guerra. Entonces, el gran problema es que Claudín o Semprún lo que son es veteranos de la misma lucha. Y, por tanto, la diferencia generacional se borra frente a la práctica, a la percepción histórica de la lucha que han llevado adelante. Me gustaría profundizar un poco más en esto de ¿se tenía sentido la democracia, sí o no? Hombre, tradición democrática, liberal. En España mucha no había. En una ocasión estábamos presentando no sé qué seminario en Barcelona, estaba presente Jordi Pujol, todavía antes de esto, y Antonio Garrigues, que decía yo que soy el único liberal que he presentado una plataforma liberal en España y solo me ha votado mi familia y mis amigos. Y como estábamos con los micrófonos abiertos, digo, te pido perdón, Antonio, pero esos son los que no te han votado porque te conocen. Serán otros. Entonces, tradición liberal en España no ha habido, realmente no ha habido nunca. No digo que no haya habido corrientes de pensamiento liberal. Lo que digo es que tradición, que haya arraigado en un comportamiento social, no era lo habitual. Y mucho menos habitual después de la catástrofe que vivimos con la República y no digamos ya con el golpe de Estado y la experiencia de la dictadura. Era mucho más fácil situarse frente a la dictadura, donde además la dictadura quería situarnos a todos. Todo el que se opone a la dictadura es un comunista. Hacían una coletilla de masón y de no sé qué, también de los internacionalistas o de los... Por tanto, ese recorrido era más fácil. Era más difícil, y además se ha dado menos, lamento decirlo, el recorrido de las personas que han militado seriamente, con mucho compromiso, dentro del comunismo y hayan pasado a una evolución socialdemócrata, con convicciones democráticas y con lucha. Lo habéis expresado de otra manera. Yo muchas veces las discusiones que he tenido sobre otro mundo es posible, que me parece maravilloso, siempre he dicho, no lo sé, pero este es manifiestamente mejorable. Por lo tanto, no sé si otro es posible, este es el que nos ha tocado vivir. Entonces, entre el otro es posible y no llegar nunca y hacer que este sea manifiestamente mejorable, está ese sentido de ese reformismo que tiene también un sentido épico tan despreciado y tan despreciable siempre, pero que es lo que nos permite avanzar y aguantar también retrocesos como los que estamos viviendo. Repito, para mí lo que de verdad me impresionaba de la personalidad de estas, que son así mismo, entre sí diferentes, es que lo que tenían es una gran rebeldía moral, personal, iba a decir individual, pero voy a corregir el uso de la palabra para no confundir, personal, y esa rebeldía moral y personal los lleva a hacer un análisis crítico desgarrador para ellos mismos de su propia historia personal, que llevan a un análisis crítico de la realidad que han contemplado. Después, cuando me dice cómo se ve desde el exilio, cómo se ve desde el interior, no os quiero contar. Eso es tan radicalmente así y tan inevitable que cada vez que comparto preocupaciones con los exiliados del mundo, y los más próximos a nosotros suelen ser latinoamericanos, veo cómo 2 años después de separarse de la realidad y vivir en el exilio, se transforma la percepción de esa realidad, no digo 30 años después, y se ajusta a lo que uno quiere que sea desde fuera. Pero con los que estábamos viviendo dentro y vivíamos o teníamos una relación con el exilio, lo más chocante, que fue la crisis del Partido Socialista también, a principios de los años 70, finales de los 60, principios de los 70, lo más chocante es que nos estaban hablando de la realidad española, normalmente cátedras, como en todas las organizaciones políticas, y era una realidad española que nosotros estábamos viviendo de manera diferente y en algunos casos contradictoria.
lo cual producía un choque, es decir, no, que usted no me está hablando de la España que conozco. ¿Cuál era la reacción del exilio? Normalmente, no había de todo, pero la reacción normalmente del exilio dice, si usted no acepta la interpretación de la realidad que yo tengo, es que usted es de dudosa lealtad o de dudosa fe. A mí me decían, dice, bueno, la gran pregunta es cómo puede ser antifranquista uno que ha nacido en el año 42, que ha estudiado en un colegio de cura. Dice, bueno, no se nos estarán infiltrando gente que de verdad no piensa lo que nosotros representamos, simplemente porque contradecíamos esa realidad. Y era bastante difícil y doloroso. Pero hay algo con lo que quiero acabar, que es repetirlo. Lo que más me llamó la atención de estos personajes es que su crítica de la experiencia totalitaria del comunismo estalinista no era una crítica que los separaba o que los dividía de una crítica, de una equiparación crítica con lo que era el otro totalitarismo. La superación de eso es lo más difícil, el ejercicio más difícil para una persona que ha militado contra el fascismo, contra el nazismo, lo más difícil. Es decir, bueno, yo soy antiestalinista porque Stalin fue un desastre, pero hay que reconocer que Stalin era antifascista y yo también. La superación de ese trauma siempre ha sido extraordinariamente difícil y estos tenían la valentía moral de superarlo. Cuando me estaba citando a Fernando diciendo el desastre fue la Revolución de Octubre. Estaba diciendo algo digo, Jorge, perdón, el desastre fue como revisemos la historia, hagamos algo. No, esto realmente, ese viaje, que no es un viaje solo al estalinismo, sino al origen de la Revolución de Octubre, es lo más apasionante de esta figura. Pero a mí me gustaría que eso nos ayudara a comprender que hubo una generación del 55-56, no importa la edad, que se rebela individualmente contra el franquismo y que la generación de los 60, de 10 años después, se rebela colectivamente contra el franquismo. Había mucho trabajo, el trabajo individual, pero era un trabajo personal. El grupo del 56, ya empezaron en el 54, 55 y 56, no tenía el sentimiento de que había una revuelta que afectaba, no tenía ese sentimiento, que afectaba a grupos mucho más homogéneos. O sea, la rebelión de los estudiantes, de los universitarios de los años 60, esa revuelta estudiantil ya era una revuelta estudiantil mucho más colectiva. Y, por cierto, muchas de las veces en los sótanos de los palacios arzobispales, donde había más de una reunión, y ha recordado a menos que a Bueno Monreal, permitiendo que allí estuviéramos haciendo pillerías. ¿Queréis hablar de alguno? ¿Queréis alguna...? Hombre, yo... Venga. Venga, Santos. No, yo solo destacaría, bueno, por añadir un aspecto en el que... en el que creo que están unidos los tres y que puede explicar un poco la reacción tan visceral y airada de Javier cuando ve la autobiografía de Federico Sánchez, ¿no? Y es que ninguno de ellos fue lo que típicamente se llama un excomunista. Es decir, ellos dejan el Partido Comunista, dos expulsados, después de un largo debate que dura 2 años, 63-64, que hay informes, contrainformes, y finalmente en enero del 65 Mundo Obrero publica ya la noticia de que han sido expulsados del partido. Y otro que lo ha dejado. Javier, a mediados del año siguiente, después de un semestre en el que Carrillo le está lanzando por medio de algunos artículos que los hijos
de los vencedores, que tal, que se sienten incómodos, tal, Puente de Plata, que tienen Puente de Plata, que se vayan cuando quieran, etcétera, así se sienten. Bueno, lo interpretó como un mensaje directo a él, preguntó si él estaba entre esos, le dijeron que sí, y entonces se fue. Bueno, la cualidad que, porque hay mucho que ha sido expulsado del Partido Comunista en la historia europea, y hay mucho excomunista, es decir, que dedicaron después todo su esfuerzo a criticar de manera, digamos, radical no su experiencia anterior, sino al Partido Comunista. La cuestión de los comunistas españoles es que esa experiencia de la fraternidad tuvo que ver con una experiencia interna en el que hubo mucho comunista encarcelado, torturado y fusilado. Es decir, que no son comunistas en Francia, no son comunistas en Inglaterra o en Italia. Son comunistas que están bajo una dictadura y que resisten en esa situación clandestina, pero que tienen que dar la cara y que, por tanto, son, la policía los tiene controlados, los mete en la cárcel cada vez que quiere, los tortura. Entonces ahí hay una experiencia de fraternidad a la que se refiere Jorge Semprún, que tiene que ver con esa seguridad de que tu camarada no te traiciona, que fue la experiencia de Simón Sánchez Montero, que es una experiencia que marcó a Jorge Semprún y a la que se refiere en muchas ocasiones. Entonces, esa fraternidad de fondo que tiene la resistencia antifranquista en el interior les hace es decir, todo lo que van publicando después no tiene por objeto una crítica radical del partido, de su manera de funcionamiento, de su falta de democracia interna, sino que se sitúa en otra perspectiva, en la perspectiva de conducir o de marchar hacia una situación de democracia en España, etc. El libro de Jorge rompe eso. El libro de Jorge es el libro de un excomunista, el libro de la autobiografía. Ese es el libro de un excomunista. Y eso lo ve perfectamente Javier. Le dice, macho, tú estabas allí, tú eras eso. Y aquí sales limpito de polvo y paja, te lavas las manos con todo lo que ha pasado. Lo que ha pasado había tenido que ver Javier con él en la experiencia del 60, del 61 y 62. Es decir, que le había dejado a los pies de los caballos Semprún a Javier. Y sin embargo, Javier responde a eso con fraternidad. Comunista, diría yo. Comunista porque es una fraternidad crecida, alimentada, en reuniones en las que podía irrumpir la policía y llevarte a la cárcel, simplemente. De cristiano de catacumba. ¿Qué? Fraternidad de cristiano de catacumba. Bueno, pues algo de eso tiene, claro. Entonces, cuando ya la catacumba ya desaparece, cuando ya se vuelve a la libertad, que lo primero que diga sobre el partido no es un libro de un excomunista, la biografía de Santiago Carrillo, de Fernando, para nada, absolutamente para nada, es otra cosa. Pero la autobiografía de Federico Sánchez, en el que él está, digamos, en fin, era guapísimo el tipo, como hemos podido comprobar, ¿no? Es una cosa verdaderamente espectacular. Y la entrada de Jorge Semprún, yo traté mucho más a Fernando en el año de París, pero alguna vez entraba Jorge Semprún, y Jorge Semprún era el guapo de la película, que entraba en la escena clave y que tenía algo que decir, ¿no? O sea, que el guapo haga de guapo era demasiado para... Si me permites, Javier, ¿no? Si me permites añadir algo a lo que dices, matizarlo un poco. Como he dicho antes, yo también creo que este libro de Jorge ni de lejos es el mejor. Jorge era muy temperamental, era muy apasionado. Al contrario de lo que pudiera parecer, así como mi padre era
una persona muy racional, muy serena, muy tranquila. Jorge se subía enseguida por las paredes. Y es cierto que el libro padece un poco de esto porque Jorge lo que hace ahí, creo yo, y eso es lo que le quita valor al libro, es arreglar algunas cuentas personales no con los militantes del Partido Comunista, sino con determinados dirigentes del Partido Comunista. Porque también es cierto que hay que decir que así como desde el punto de vista de la vida cotidiana, material, la familia Claudín sufrió más sencillamente porque estaba en una situación distinta a la familia Semprún, que materialmente estaba en mejores condiciones en Francia. En cambio, era trendy, era muy de moda en el Partido Comunista y no solo en algunos círculos de izquierda, ser infinitamente más crítico con Semprún que con Claudín. Claudín era considerado, no se estaba de acuerdo, pero era serio, era un hombre coherente. Semprún era frívolo, era un frívolo que se quería dedicar a escribir, que había empezado a hacer cine. Y bueno, el cine ya se sabe, es un mundo decadente, pequeño burgués. Y esto a Jorge le dolía muchísimo, entre otras cosas porque si algo fue, es precisamente un típico, estereotípico militante comunista español, como lo fueron los demás. Entonces, que le quitaran a él le dieron durísimo en ese sentido. Entonces, eso no justifica el libro, lo explica. Y después lo que dice Santos es cierto que Jorge y mi padre siempre, y por supuesto Javier, pero Jorge y mi padre como más veteranos en el partido, siempre han distinguido de forma muy clara lo que era el valor personal de los militantes comunistas españoles y desde luego los que estaban en el interior aún más que los del exterior, por supuesto. Ahí había un valor clarísimo que estaba más allá de cualquier duda, de cualquier crítica. La paradoja de esta situación y lo terriblemente triste de estas historias humanas es que esa misma persona, como un Sánchez Montero, y no digo que él fuera el ejemplo de lo que diré después, porque en el caso de Sánchez Montero no nos encontramos, pero un comunista español que podía poner su vida en peligro por la causa, era a su vez perfectamente capaz de cruzar la calle, de cambiar de acera en una calle de París para no saludar a las hijas del traidor que acababa de ser expulsado. Y esto está en una misma persona. No le quita el valor personal, pero sí que dice mucho, de hecho, más que de la persona, también de la persona, pero dice mucho del partido que nutre estos seres humanos. Cuando abrazaron más a Jorge que a Fernando en el mundo comunista francés, y muy especialmente en la inteligencia comunista, y en el español, por supuesto, pero es decir, en la propia Francia fue muy peculiar que en Francia no hubo absolutamente ningún movimiento de solidaridad en el Partido Socialista. No. O sea, digamos, nadie se acercó al que estaba más estigmatizado por su eso, era un intelectual, porque además era guapo, y tal. Nadie se acercó a decirle, oye, estamos contigo, o cuenta con nosotros, o dinos de qué va. Es parte de mi impulso de decirle, ¿por qué no te vienes y haces de ministro de Cultura? Era también parte del reconocimiento a lo que había tenido que aguantar durante... Nos estamos poniendo demasiado serios, ya no vemos cabeza de chorlito. Mire, cuando se va del gobierno Semprún, a los 20 días, el viejo monarca me dice, oye, ¿por qué el único de tus ministros que cuando ha salido del gobierno me ha pedido una audiencia ha sido Semprún? Republicano, comunista, no sé cuánto.
Digo, pues será porque era Semprún y Maura. Y los otros no. Dice, y lo entendió de una vez. A nadie que no se hubiera llamado Semprún y Maura se le hubiera ocurrido decir, me voy a despedir del monarca. Y este lo hizo, que es un dato bueno para definirlo. Uno para complementar una cosa que decía Carmen de Simón Sánchez Montero, que Simón Sánchez Montero efectivamente, aparte de esa, digamos, no se puede hacer mayor homenaje a un compañero. No se puede hacer mayor homenaje a un compañero, digamos, de militancia clandestina, que es lo que hizo Jorge, que quedarse y tal. Pero bueno, dejando de eso, esa cuestión, así como Simón Sánchez Montero fue muy benevolente con él cuando lo expulsaron, cuando le hicieron ministro, fue durísimo. Cuando aceptó ser ministro. Es decir, para él, de alguna manera, fue la traición no se consumó, digamos, en todo su periodo, se consumó aceptando ser ministro de un gobierno socialista, que dijo que ahí se ve el carácter revisionista de... No sé, Tenía razón. Carmen lo ha vivido en sus carnes más claramente. Lo que dice no saludar en París. Pero en ese caso, la capacidad, digamos, de un verdadero militante comunista a ser de una dureza extrema en determinadas circunstancias. Y otra cuestión, digamos, para relativizar lo difícil que es hacer una caracterización de una persona, es una información muy corta. El comentario que hizo Jorge Semprún sobre su primera biografía. Aquí está el Felipe Nieto, que le hizo la biografía del periodo comunista, pero la primera biografía, la de una alemana, se llama, me parece, Franziska Austein o algo así, es medio autobiografía. Y de hecho, Jorge decía, hombre, yo no puedo decir que la biografía está mal porque el 90% de lo que dice se lo acabo de contar yo. Pero yo no me reconozco en el personaje de la biografía. Con lo cual, al final, te das cuenta, es una cosa para los historiadores y tal, que podéis hacer una narración absolutamente precisa de los hechos, que luego el que describe los hechos dice, sí, pero esto está hecho y montado de tal manera que yo no me reconozco en la biografía. O sea que realmente, cómo se acaba viendo la gente es muy diferente de cómo lo percibimos los demás a través, digamos, de una biografía convencional o de una narración de hechos convencional. Nada más. Queridos amigos, hemos terminado, estamos fuera de hora. Yo creo que ha sido bien interesante y que hemos disfrutado recordando a Javier, Jorge y Fernando. Muchas gracias.